Queridos estudiantes, vamos a iniciar nuestra segunda hora de la sesión de hoy tarde. Y antes de continuar, quisiera preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia con respecto a lo que vimos. Esta es bueno, estaba presentándoles el sílabo de la materia, el objetivos, contenidos y sistema de evaluación. Los textos de estudio estarán a su disposición en el e-virtual. Algunos textos son de mi autoría, otros son de otros filósofos. Bueno, entonces voy a ver, antes de terminar con la presentación del sílabo, al final viene bibliografía. Yo les voy a compartir en Google Drive una carpeta con libros de filosofía política. Y son PDFs que ustedes se pueden bajar. Ya les voy a mandar el acceso desde Google Drive, pero serán de lectura complementaria, ¿sí? No se contenten solamente con lo que les manda a leer el profesor. Bien, retomamos la materia. Creo que me salté un punto importante la hora anterior y es una presentación personal. O sea, ¿quién es el profe? ¿Sí? Bueno, ustedes ya saben mi nombre y les cuento que soy de Ambato. Yo estudié la escuela y hasta cuarto curso estuve en la Escuela de los Hermanos Cristianos, Juan Leumera. Los 2 últimos años me pasé a el Colegio Nacional Bolívar, que es de la más o menos exacta, bueno, más o menos de la misma época que el Benigno Malo de aquí de Cuenca. Para la universidad me fui a Quito, seguí la licenciatura en filosofía en la Facultad de Ciencias Humanas, desde el año 80 al 86. Bueno, ahí tuve la suerte de conocerle a Lorenzo Peña, de quien me considero un discípulo. Sí, a ver, esto es importante. Si ustedes van al internet y ponen, pero Lorenzo Pena, sin la tilde de la ñ, .es de España, entonces van a acceder a sus páginas personales. Les invito a que, si están interesados, exploren las páginas de él. Igual tiene su canal en YouTube. Si no estoy mal, su segundo apellido es Gonzalo. Y creo que le pone una I entre los dos apellidos, Lorenzo Peña y Gonzalo, si no estoy mal. Creo que es simplemente Lorenzo Peña. También tiene su página de Facebook. Gracias a él, yo me introduje en lógicas no clásicas y bueno, luego mi tesis de licenciatura la hice sobre algunos aspectos epistemológicos de Quine, que es un filósofo analítico norteamericano. Y también por este interés en las lógicas no clásicas hice mi maestría en Pittsburgh, en donde fui alumno de Nicolás Rescher y Newell Belknap. También Robert Brandom. Y estuve 2 años en la Universidad de Pittsburgh, del 88 al 90, y a mi regreso continué siendo profesor en la Pontificia. Antes de irme a Estados Unidos, ya era profesor 1 año, desde el 87, bueno, en realidad año y medio, y desde octubre 91 estoy aquí. Mi esposa es cuencana, esa es la razón por la cual vivimos aquí. En el 2001
tuve nuevamente una oportunidad de salir al exterior para continuar mis estudios. En este caso era el doctorado en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Fui becado, en realidad tenía una beca familiar y lastimosamente, o bueno, quizás al revés, fue mejor para mí, eh, a pesar de que cuando yo realicé la maestría del 88 al 90, el Departamento de Filosofía de la Universidad de Pittsburgh era número 3, el tercer mejor departamento en los Estados Unidos en la asignatura de filosofía o en la carrera de filosofía. Eso no me servía para entrar directamente al doctorado, ¿sí? Podría haber sido Harvard, Yale o Oxford, que todos o en un año demostraban que realmente pueden hacer estudios de maestría o tenía que dar unos 6 exámenes de ingreso. Yo opté por pasar un año para sacar una segunda maestría y luego 4 años más de doctorado. Me gradué en el 2006, regresé a la Universidad de Cuenca, donde tenía la titularidad y bueno, hasta la fecha de hoy tengo, a ver, aproximadamente, no me he puesto a sumar los datos, creo que unos 25 años de experiencia docente. Y bueno, todavía me faltan unos pocos años más para jubilarme. A ver, eh, he tenido la oportunidad de realizar unos 3 proyectos de investigación con financiamiento de la universidad. Mi campo de concentración puedo decir que es en la filosofía normativa, ética, filosofía política o también filosofía del derecho. Y bueno, tengo también un canal de YouTube, tengo mi página en academia.edu. Podrían ustedes revisar, ahí están mis publicaciones. No todas lastimosamente, pero sí la mayoría. Bueno, ahora creo que eso en cuanto a presentación personal. Bueno, ahora sí, si es que no hay alguna consulta, pregunta, voy a continuar con lo que es, cómo entiendo yo que es la filosofía. Y esto tiene que ver con un instructivo que ustedes pueden bajarse que está en el e-virtual sobre cómo hacer el procesamiento de los textos de estudio, ¿sí? Es decir, les voy a indicar la técnica del subrayado multicolor. Bien, verán, esta técnica sigue aproximadamente los mismos pasos de el método filosófico. Ustedes tendrán oportunidad en nuestra carrera de tener profesores que cada uno tiene sus propias corrientes, su propio estilo de hacer filosofía. Yo me inscribo dentro de lo que es la filosofía analítica. Y en que es una filosofía practicada principalmente en habla inglesa, sobre todo Gran Bretaña o el Reino Unido y Estados Unidos. Por supuesto, también están Australia, etcétera. A diferencia
de lo que es lo que se llama filosofía continental. Esto de continental hace referencia a Europa continental, sobre todo en los países de Francia, Alemania, Italia, frente a Inglaterra, que es una isla. Y entonces el contraste es geográfico. La filosofía analítica era de los ingleses y lo que no tenía ese estilo eran de los alemanes, los franceses o los italianos, para no hablar ya de los españoles o portugués o, u otras nacionalidades. ¿En qué consiste la filosofía analítica? Podría decir que es simplemente una continuación de lo que también se denomina con otro nombre la filosofía perennis, ¿sí? ¿Sí? Podemos decir, esta expresión está en latín, una filosofía eterna, que es la que han practicado Platón, Aristóteles, o la Edad Media y parte de la modernidad. Creo que uno de los puntos divisorios es Kant, y sobre todo en la época contemporánea, ahí hay una bifurcación, pero básicamente son dos cosas que son muy importantes en la filosofía analítica, y eso es cuestión de método. ¿Cómo hacer filosofía? ¿O qué es filosofía? A ver, verán, quisiera enumerar el estilo, los pasos del tratamiento de un problema filosófico según esta visión analítica, y es la que vamos a ver durante estos 4 meses en mi asignatura. A ver, entonces, en primer lugar, empecemos con el planteamiento o la formulación del problema. Normalmente, un problema va entre signos de interrogación. ¿Sí? En español, aquí hay que abrir y cerrar signos de interrogación. ¿Sí? En filosofía, ¿por qué algo es un problema? A diferencia de problemas de matemáticas o de física o química. En filosofía, algo es problemático porque hay más de una buena respuesta. Algunos problemas pueden simplemente estar formulados de tal manera que las dos únicas respuestas posibles son o sí o no. ¿Sí? ¿Ya? Y bueno, otras veces los problemas son abiertos y son susceptibles de ser resueltos de varias maneras. Pueden ser 3, 4, 5, etcétera. Bien, entonces, lo primero por donde empieza un estudio filosófico, una investigación filosófica, es el tener claro, tener conciencia de qué queremos resolver, cuál es el problema. ¿Sí? Dos de las preguntas filosóficas por excelencia son las siguientes. ¿Sí? A ver, el qué y el por qué. Y la primera
pregunta está pidiendo una definición, ¿sí? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es un derecho? Y las posibles respuestas que demos, ¿sí? A ver, por ejemplo, ¿es lícito torturar? Yo ya he presentado la hora anterior algunos problemas. Dice, ¿cuáles son las funciones del Estado? ¿Qué es la sociedad? ¿Sí? ¿Por qué existe? ¿Para qué existe? ¿Sí? Bueno, aquí añadamos otra pregunta, el ¿para qué? ¿Sí? Bien, cuando preguntamos ¿por qué cree usted tal cosa? Estoy pidiendo básicamente razones. ¿Sí? Bien, entonces, y cuando digo razones, en sentido ideal, eso es cuestión de lógica. Demuéstreme, pruebe que es así, como usted dice. Bien, a ver, para poder avanzar en este proceso de resolver problemas, tenemos que tener claro las definiciones de los términos claves, ¿sí? O términos clave. ¿Sí? Bien, ahora, lo típicamente filosófico es que los filósofos incluso discuten las definiciones. A diferencia de lo que sucede en las ciencias exactas, por ejemplo, en geometría, en filosofía no hay una única definición de un concepto o de un término. Eso es otro problema en el que los filósofos no se ponen de acuerdo. Entonces, creo que mm, podríamos nosotros estar de acuerdo con que 1 kilómetro significa 1000 metros y que en geometría plana un triángulo tiene 3 ángulos, ¿sí? Y que suman 180 grados. Discutir eso podría ser el usar las palabras en un sentido desviado, pero si cuando nos preguntamos qué es el Estado o qué es un valor, distintos filósofos pueden aportar o proporcionar distintas definiciones y puede ser que no se pongan de acuerdo ni siquiera en las definiciones, ¿sí? Pero para poder avanzar en la discusión, tal vez debería encontrarse una plataforma común que sirva a los distintos bandos que están en discusión, ¿sí? Bueno, eso por lo menos idealmente, pero no siempre se llega a ese acuerdo en las definiciones. Ahora, avancemos. Un tercer paso, un tercer momento en la resolución de los problemas filosóficos es la presentación de distintas corrientes, propuestas de solución. Y aquí lo que es importante que noten ustedes es que estoy poniendo en plural. No solo digo una propuesta de solución, sino que son varias. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser más. Ahora, es decir, tenemos teoría 1, 2, 3, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de conocer en cada una de estas corrientes? ¿Sí? Cada propuesta está alineada dentro de una tendencia o movimiento, una escuela de pensamiento. Entonces aquí hablamos de corrientes. ¿Sí?
y representantes dentro de cada una de ellas, ¿sí? A ver, por ejemplo, si pensamos en idealismo, las corrientes son lo que termina en ismo. Materialismo, idealismo, a ver, socialismo, comunismo, liberalismo, ¿sí? Nihilismo, solidarismo, esos son nombres de corrientes. Rara vez hay un nombre de corriente que no termine en ismo. Puede ser, pero en este momento vamos a dejar de lado. A ver, representantes del idealismo, puede ser Berkeley, Kant, Hegel, y esos son los filósofos que están, que militan dentro de esa corriente. Ahora, como estamos en filosofía, y es una filosofía de tipo analítico, lo que interesa al momento de examinar y evaluar estas corrientes son las razones a favor y en contra. No hay filosofía si es que no razonamos. Digo, razones a favor y en contra. Bien. Entonces, razones a favor significa ¿en qué se basa? ¿Qué fundamentos, qué soporte ofrece a favor de su posición, de su postura? ¿Sí? Razones en contra son las objeciones, dificultades que le lanza el oponente a un defensor de una teoría. ¿Sí? Ahora, esto quiere decir que la filosofía es debate, es discusión. Bien, o sea, como unos están por la respuesta positiva, otros por la negativa, ¿cuál de ellos tiene la razón? Entonces, los filósofos argumentan diciendo cada uno que ellos aspiran a tener la verdad, pero no todos lo ven así. Y entonces, decía, esto es parte de la problematicidad de la filosofía. Con otras palabras, este es un enfoque problemático, ¿sí? Pero todavía no acabamos, ¿sí? Verán, pues pongamos el enfoque problemático. Ahora, bien, de todo lo que he mencionado hasta ahora, lo principal es esto de acá. ¿Qué es lo contrario el debate y la discusión? A mi modo de ver, quisiera contraponer a dogmatismo o adoctrinamiento. Si nosotros no somos capaces de ver aquí alternativas, ¿sí? Si solo vemos una posición y nada más, y dejando de lado o en la ignorancia, en el desconocimiento a otras posibilidades, entonces incurrimos en dogmatismo. ¿Sí? Es decir, creer que solamente hay una respuesta correcta y que todas las demás no valen para nada, que ni siquiera merecen atención o examen. ¿Sí? Entonces, a ver, Paula, ahí tiene, usted tiene un comentario. A ver, veamos el... Bien, gracias, Paula, por su comentario.
el, la cuestión de la verdad. ¿Existe la verdad o no? Aspiramos a eso, ¿sí? A ver, verán, no porque los filósofos permanentemente y por miles de años estén discutiendo los mismos problemas, eso no quiere decir que los problemas queden irresueltos o que no se pueda resolver esos problemas. Lo que les puedo decir en este momento, y tendré, la próxima clase tendré que continuar, porque es un tema importantísimo, la cuestión de la verdad. El, lo que quisiera añadir aquí es que huyamos del dogmatismo o del adoctrinamiento, ¿sí? ¿Ya? Sí, el dogmático pone su adhesión en una única teoría y se resiste a cambiar a pesar de que se le presente evidencias o razones en contra. Y es lo que vulgarmente se conoce como una persona necia. ¿Sí? Ese es un dogmático, que está ciego para otras cosas y solamente ve en una sola dirección. ¿Sí? Bien, yo, con respecto a los problemas que vamos a estudiar, tengo mi posición personal, pero no es un objetivo del curso el que todos sigan mi postura. Eso es algo individual. Yo tengo mi historia, mi experiencia, y ustedes a lo mejor ya llegan acá a la universidad con, con ciertos conocimientos, no es que van a empezar desde cero, ¿sí? Me alegra que todos en el bachillerato hayan tenido un curso o dos años de filosofía, de modo que no vienen vacíos, sino que ya tienen una carga, y no solamente gracias a la escuela, al colegio, sino también puede ser que en la casa o con sus amigos hayan tenido oportunidad de reflexionar o conversar sobre temas filosóficos y tienen un posicionamiento, ¿sí? O una inclinación hacia un lado de los debates. Avancemos. Ahora, si es que hay varias propuestas, varias opciones, cada una de las cuales pretende ser la mejor respuesta, hagámonos la pregunta de si hay o no una respuesta que sea la mejor, ¿sí? Y me interesa saber qué es lo que piensan ustedes sobre esto, ¿sí? Vamos podemos decir, al cuarto y último paso, ¿sí? Si nosotros formulamos un problema y hay varias alternativas, tenemos que ser capaces de elegir entre ese abanico de posibilidades cuál es la mejor solución. ¿Sí? La que sea más aceptable, más satisfactoria. ¿Sí? Noten que estos dos calificativos son subjetivos, sobre todo el segundo. Lo que satisface a uno no lo va a hacer a otra persona. ¿Sí? Por lo tanto, esto es personal, es cuestión de cada uno. No es que en ninguno de los temas que vamos a
o problemas que vamos a tratar en el curso, vamos a unánimemente a pensar igual. Eso no hay cómo. No creo que en ninguno de los problemas nos podamos poner de acuerdo. Entonces, no vamos a resolver problemas como curso colectivamente, pero sí trataré de que cada uno trate de defender cuál, según su punto de vista, es la mejor solución. ¿Sí? Bien. Entonces, con esto llegamos a la conclusión del tratamiento del problema. ¿Sí? Y para cada una de estas fases está asignado un color. ¿Sí? Entonces, veamos, por ejemplo, para el planteamiento del problema, el color azul. ¿Sí? Para la definición de un término, es decir, en un capítulo o en un artículo, los autores, por lo general, aclaran, explicitan en qué sentido están tomando una determinada palabra. O sea, ¿qué significa tal cosa? Eso va a ir con color tomate. Ahora, puede ser que dos términos estén muy cerca el uno del otro, pero son distintos. ¿Sí? Por ejemplo, no vayamos a confundir eh, comunismo con marxismo o socialismo y comunismo. Entonces, una distinción, eso va a ir con plomo. ¿Sí? Ahora, fíjense, el nombre de las corrientes, eso, tal como está en el pizarrón, va con verde claro. ¿Sí? El nombre de representantes. Y por ejemplo, yo escribí, bueno, en la clase anterior, en la hora anterior puse Nozick, roles. Eso debería ir subrayado con celeste. Ahora verán si es que el propio autor, el que están ustedes leyendo, cuyo pensamiento tratamos de captar, si plantea razones en contra de otra teoría, puesto que les decía, filosofar es dialogar, tratar de llegar a una conclusión, pero a través de una discusión con personas que no piensan o con corrientes que no piensan igual que uno, esas razones en contra van o dificultades, objeciones, eso va con verde oscuro. Verde oscuro. ¿Qué más? Ahora, verán, yo les decía que uno de los, al final, la fase última, en donde llegamos nosotros el autor que estamos leyendo llega a una conclusión, o ustedes que se familiarizan con el problema, con las varias propuestas de solución, toman una posición personal razonada, ¿sí? Eso pongamos acá, opinión personal razonada. Si quieren, esa es la conclusión, ¿sí?
Esto va con color rosado. Ahora, ya, y con esto acabo, solo un minutito. Verán, opinión personal. Esta opinión puede ser cuando ustedes van leyendo que si ustedes tienen, a ver, están de acuerdo, aceptan ciertas ideas o rechazan otras, eso es algo personal, ¿sí? Algo que... Ideas que aceptan ustedes va con amarillo. Ideas que ustedes no aceptan, es decir, lo contrario, que rechazan, eso va con rojo. ¿Sí? Por ejemplo, yo mismo aquí me opuse al dogmatismo, al adoctrinamiento. Eso es algo que no acepto. ¿Sí? Entonces, para resumir, veamos cuántos colores pude explicar en esta hora. El azul, tomate, plomo, verde claro, celeste, 6, 7, 8. Razones a favor, esto va también con celeste, ¿sí? Esto es 9. ¿Ya? Verde oscuro, eso es 10. Ya. Bueno, chicos, trato de ser puntual para terminar la hora. Seguramente ustedes tienen otra materia y voy a terminar aquí la clase.